En la vasta cosmovisión mexica, las ofrendas y los sacrificios no eran simplemente actos de devoción, sino el puente entre lo terrenal y lo divino. Estos rituales, cargados de profundo simbolismo, mantenían el equilibrio del universo y aseguraban el bienestar de su pueblo. Pero ¿cuál es el significado y la importancia de estos dos tipos de ofrecimientos a los dioses? La ofrenda y el sacrificio son términos que se relacionan con la presentación de regalos u ofrecimientos a una divinidad, pero tienen algunas diferencias. La ofrenda es una donación o regalo que se presenta a una deidad, generalmente para una necesidad específica. El ofrendar es una forma de reconocer al Dios como el dador de todo lo que se tiene y de reflejar la fe que se le tiene y esperar que proveerá lo que se necesita. Mientras que el sacrificio es un acto de santificar o consagrar un objeto, o de ofrecer algo o a alguien a una divinidad en su honor, generalmente destruyéndolos o matándolos. La palabra sacrificio proviene del latín sacrificium, que se compone de sacer, santo, y facere, hacer. Los mexicas por su religiosidad fueron asiduos practicantes de estos dos tipos de ofrecimientos. Las ofrendas. Para los mexicas, la ofrenda era mucho más que un simple regalo. Era un acto profundo de fe, gratitud y comunicación con lo divino. A través de ofrendas, las personas y comunidades mantenían un vínculo sagrado con los dioses, esperando su favor y protección. Las ofrendas no solo eran parte de los rituales religiosos, sino un compromiso mutuo entre los mexicas y sus dioses. A través de ellas, se expresaba gratitud, respeto y la esperanza de que los dioses continuarían bendiciendo al pueblo con su favor. Pedían lluvia en tiempos de sequía, abundancia en la cosecha o salud para la comunidad. Los oferentes presentaban distintos tipos de objetos a sus deidades, dependiendo de su valor y significado. Artículos de valor material. Objetos de oro, plumas y conchas exóticas. Los objetos que venían de tierras lejanas o que eran difíciles de conseguir, como el oro, las plumas y las conchas, se ofrendaban por su alto valor material. Cada uno representaba el gran esfuerzo necesario para obtenerlo y la riqueza que los dioses merecían. Objetos de valor religioso. Pero no solo el valor material era importante. Las flores, por ejemplo, no se ofrendaban por su precio, sino por su simbolismo. Con sus colores vibrantes y aromas penetrantes, las flores invocaban a los dioses, representando la poesía, las victorias de los guerreros, la vida y la muerte. Eran mucho más que simples adornos, eran un llamado a lo divino. Objetos que requerían esfuerzo. Finalmente, los objetos que implicaban un gran esfuerzo en su creación, como las piezas talladas en piedra, eran valorados por el trabajo y dedicación necesarios para hacerlos. Cada detalle minuciosamente elaborado representaba la devoción del oferente. Las ofrendas no solo buscaban honrar a los dioses, sino también pedir su ayuda en momentos de necesidad. Era común ofrecer estos regalos en tiempos difíciles, ya fuera para atraer la lluvia en épocas de sequía, asegurar una buena cosecha o solicitar la salud de los enfermos. El acto de ofrendar reflejaba la confianza de los mexicas en que sus dioses siempre estarían atentos a sus súplicas. La ofrenda no era solo un acto de devoción, sino un reflejo de la reciprocidad entre lo humano y lo divino. Cada objeto entregado, cada flor, cada pieza tallada en piedra, llevaba consigo la esperanza de mantener el equilibrio cósmico y la armonía entre el mundo terrenal y los dioses. Los sacrificios. Para los mexicas, la vida misma era la ofrenda más preciada que podían ofrecer a sus dioses. El sacrificio humano no era solo un acto de devoción, sino una necesidad sagrada para mantener el orden del universo y asegurar la continuidad de la vida. El sacrificio humano. Esta era la ofrenda suprema, el mayor acto de entrega que un pueblo podía realizar en honor a sus dioses. Los naturales creían firmemente que el cosmos se mantenía en movimiento gracias a la sangre, ese líquido vital que alimentaba y fortalecía a las deidades. La sangre no solo representaba vida, era el alimento esencial de los dioses. Sin ella, los dioses no podrían proteger a la humanidad ni asegurar su bienestar. De esta manera, el sacrificio se convirtió en un acto de reciprocidad. Los dioses alimentaban a los hombres, pero los hombres debían alimentar a los dioses. La sangre desempeñaba un papel central en los rituales mexicas.
Era vista como el líquido precioso que nutría a los dioses y, a través de su derramamiento, se aseguraba el crecimiento, la fertilidad y la renovación del mundo. Cada sacrificio humano tenía un propósito más allá del acto en sí. Al entregar los corazones y la sangre de los guerreros capturados, los mexicas no solo honraban a sus dioses, sino que mantenían el cosmos en equilibrio. El movimiento del universo dependía de este ciclo sagrado, donde la muerte daba paso a la vida. Los mexicas, elegidos por el gran dios Huitzilopochtli, tenían una responsabilidad especial. Después de guiarlos desde Aztlán hasta la tierra prometida, Huitzilopochtli exigía una única cosa: obediencia absoluta y la ofrenda de sangre y corazones al sol. Estas ofrendas no eran simples actos rituales. Eran una forma de mantener vivo el sol, de asegurar que los días siguieran y las noches no se alargaran indefinidamente. Para los mexicas, olvidar este deber sagrado podría resultar en la destrucción de su pueblo y el colapso del universo. El autosacrificio. El sacrificio no siempre implicaba la muerte de otro. Los originarios también realizaban autosacrificios, donde ofrecían su propia sangre en rituales profundamente personales. Utilizando espinas de maguey, navajas de obsidiana y punzones de hueso, abrían sus carnes y derramaban su sangre como ofrenda a los dioses. Estos actos de autosacrificio eran fundamentales para mantener el equilibrio cósmico. A través de ellos, los mexicas reforzaban su compromiso con las deidades y aseguraban su favor. La vida y la sangre eran los lazos que unían a los humanos con sus dioses. Sin el sacrificio, el universo podría detenerse. Cada acto de sacrificio, ya fuera humano o autosacrificio, era una manifestación del compromiso entre los dioses y su pueblo, un pacto que aseguraba el orden del cosmos y la continuidad de la vida. Para los mexicas la ofrenda no solo era un símbolo de gratitud, sino una expresión de fe y esfuerzo. Y la sangre, el símbolo de la vida, el sustento que alimentaba a los dioses y mantenía en movimiento el universo. Así, en la cosmovisión mexica, la ofrenda y el sacrificio no solo eran actos religiosos, sino un compromiso mutuo con lo divino. Un ciclo eterno donde la muerte da vida, y la vida se ofrenda a los dioses.